El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Marcos y vamos a ver Marcos capítulo 1, verso de 9 al 11. Y el título de la predicación del día de hoy es El bautismo de Jesús. Es el bautizo de Jesús. Y quiero comentarles que a través de la historia, hermanos, han existido momentos que han marcado un antes y un después de la historia de la humanidad. Por ejemplo, el 1 de septiembre del año de 1939, Alemania invadió Polonia y así da inicio oficialmente la Segunda Guerra Mundial. O a lo mejor todos aquí podemos recordar ese trágico 11 de septiembre del año 2001, en donde 2 aviones se estrellaron en Nueva York, en las Torres Gemelas, y así hizo que la nación más poderosa del mundo, después de muchos años, pudiera sentir el temor. Y podemos nosotros seguir con acontecimientos relevantes en la historia, en nuestras naciones y aún en nuestras propias vidas que marcaron un momento. Pero el día de hoy vamos a ver un momento de la historia que fue muy importante, aunque nosotros lo veamos pequeño, aunque nosotros simplemente lo leamos en la palabra de Dios así de rapidito. Y lo que vamos a ver el día de hoy es el bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Y a lo mejor unos dirán, ¿y por qué es importante ese acontecimiento? Bueno, porque en este momento específico en su bautizo, Jesús públicamente dice que cumplirá con la justicia de Dios. También es el momento cuando es aprobado públicamente por el Padre y por el Espíritu Santo. Y también es un momento donde vemos que las 3 personas de la Trinidad visiblemente se juntan. Por todo esto, este momento es sumamente importante y por eso el día de hoy analizaremos el bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de mostrarles el bosquejo, por favor, vayan a Marcos capítulo 1, verso 9 y vamos a leer simplemente 3 versículos, del verso 9 al verso 11. Dice así la palabra de Dios. Marcos capítulo 1, verso 9 al verso 11. Dice así la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El bosquejo está dividido de la siguiente manera. Punto número 1 del bosquejo. Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Verso 9, nada más. Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Verso 9. Punto número 2 del bosquejo. Jesús el Mesías aprobado por Dios. Punto número 2. Jesús el Mesías aprobado por Dios. Del verso 10 al verso 11. Y punto número 3 del bosquejo. La Trinidad reunida en el Jordán. La Trinidad reunida en el Jordán. Bueno, ese entraría en los versos 10 y en el verso 11. Pero la predicación del día de hoy solamente va a ser la parte 1 de 2 partes. Y el punto número 3 del bosquejo, hermanos, no lo vamos a ver el día de hoy. Lo vamos a ver la siguiente semana. Bueno, dentro de 15 días lo vamos a ver, cuando volvamos a tocar esto. Simplemente antes de entrar a nuestro texto base, hermanos, quiero recordarles que en el capítulo 1, verso 1 al verso 8, se nos menciona de la llegada de Juan el Bautista. Se nos menciona que esta es la persona esperada que iba a venir a dar fe y abrir paso de la persona que iba a ser el Mesías. Su predicación iba a abrir el camino para cuando iba a llegar nuestro Señor Jesucristo. Y así fue como Juan el Bautista dijo, yo a la verdad, dice en el verso 8, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y en el verso 9 dice que esa persona es él, a cual se estaba refiriendo Juan el Bautista, es
Jesús. Jesús el Cristo. Cristo no es su apellido, es su título. Jesús. Bueno, el Marcos, quiero adelantarles algo. Marcos, en solamente 3 versículos, hermanos, narra los hechos más relevantes del bautismo de Jesús. Simplemente nos narra las cosas más relevantes. Pero nosotros, como no nos podemos conformar con 3 versículos, y ya que tenemos toda la palabra de Dios para echar mano de ella, así que para ir anexando qué es lo que ocurrió en el bautismo de Jesús, vamos a echar mano de los otros evangelios para así armar la historia completa y ver todo lo que aconteció cuando nuestro Señor Jesucristo se presentó con su primo y le dijo, quiero bautizarme. Pero vamos a empezar con el verso 9 de Marcos y después vamos a ir saltando de evangelio en evangelio para ir uniendo este rompecabezas. Dice, punto número 1 del bosquejo, Jesús es bautizado por Juan el Bautista, y dice el verso 9, dice así, acompáñame. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Primero vemos aquí el texto que dice, aconteció en aquellos días. Y estas palabras, hermanos, realmente son ambiguas. Aconteció en aquellos días. ¿Por qué son ambiguas? Porque no nos dan una fecha exacta en la cual nuestro Señor Jesucristo fue a bautizarse. Simplemente dice, aconteció en aquellos días. Es más, simplemente tampoco nos menciona en qué momento Juan estaba bautizando, en qué momento del año del calendario judío Juan el Bautista estaba bautizando. Simplemente se nos dice, se nos hace saber que Juan el Bautista estaba predicando el arrepentimiento y estaba bautizando a gente, a todos aquellos judíos que querían recibir el mensaje y querían cambiar sus vidas para servir a este Mesías. Y no nos dicen la fecha exacta, pero de acuerdo al Evangelio de Lucas, esta idea respaldada que cuando Jesucristo vino a ser bautizado era en el apogeo de la predicación de Juan el Bautista. Vayan conmigo a Lucas capítulo 3 verso 21 y vayan a ver por qué, porque es el apogeo de la predicación de Juan el Bautista. Lucas capítulo 3 verso 21 dice así. Lucas capítulo 3 verso 21. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y nosotros aquí podemos ver que dice la escritura en Lucas, todo el pueblo, o sea, un gran número de personas. No sabemos cuántas, pero era un gran número, todo el pueblo. Bueno, no quiere decir que todo el pueblo judío estaba yendo al Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista. Simplemente está queriendo decir que muchísima gente, cuando más gente se estaba bautizando, en ese momento, nuestro Señor Jesucristo dijo, tengo que bautizarme. Tengo que hacer mi visita pública a Juan el Bautista a la luz de todos y así cumplir con lo que Dios me ha mandado. Este es el momento oportuno. No puede haber otro. Bueno, pero a pesar de que las escrituras en los evangelios no nos dejan ver en qué momento del calendario judío ocurre este bautizo, sí nos permite ver las escrituras en qué momento de la edad de Jesús él fue bautizado. Vean lo que dice Lucas capítulo 3, verso 23. Lucas capítulo 3, verso 23 dice así. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Entonces, Jesucristo, más o menos iniciando sus 30 años, fue con Juan el Bautista a ser bautizado. Aproximadamente esa era la edad que nuestro Señor Jesucristo tenía cuando fue bautizado. De hecho, bueno, dependiendo de la perspectiva de cada quien, no puede ser muy joven, no puede ser muy adulto, pero de la edad, 30 años más o menos, nuestro Señor fue bautizado. Ahora sí, dejamos a Lucas tantito de lado, vamos a regresar a Marcos, capítulo 1, verso 9, y vamos a continuar leyendo. Recuerden, vamos a estar un poco con esgrima bíblico. Así que dice la palabra de Dios. Marcos, capítulo 1, verso 9, dice así. Aconteció en aquellos días, eso ya lo vimos, es ambiguo, pero aquellos días donde Juan el Bautista estaba bautizando mucho, dice la escritura, que Jesús vino de Nazaret, de Galilea. Y con esta información vemos que Jesús tuvo que hacer un largo viaje de norte a sur, literalmente, simplemente para ser bautizado.
Y esto lo sabemos porque en Marcos se menciona que en Mateo se menciona que Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado. ¿Por quién? Por él. Ahora, quiero que echen vistazo a la parte trasera de sus Biblias. Los que tengan Biblias en digital, a lo mejor pueden buscar un mapa rápidamente y si no, acercarse con alguien que tenga una Biblia con un mapa atrás. Y si ustedes ven su mapa atrás, a lo mejor encontrarán un mapa que diga Palestina en tiempos de Jesús. O también puede ser que encuentren que diga el título Palestina en tiempo de Cristo. Palestina en tiempo de Cristo. No todas las Biblias tienen mapa. Por eso es recomendable que tengan a su mano una Biblia de estudio. Por lo general ellos tienen concordancia, tienen mapas y sirve así para cuando nosotros veamos lugares específicos y nosotros podamos darnos una idea de más o menos dónde se encuentran. Bueno, ustedes si ya ven sus mapas encontrarán que hay 3 regiones grandes al lado del Mar Grande, que sería Fenicia, abajo está Galilea, que sería la primera región, Samaria y abajito Judea, de norte a sur. Galilea, Samaria, Judea. Estas son las 3 grandes regiones de Palestina. Y si ven en sus mapas, ustedes podrán apreciar que el río Jordán, en el cual Juan el Bautista se encontraba bautizando, se encuentra al norte de la región de Judea, al norte del Mar Salado. Hay una mancha que dice Mar Salado en sus mapas, una mancha azul, si es de color, es el Mar Salado. Y al norte de la región de Judea comienza el río Jordán, que era el río donde estaba bautizando Juan. Y este río Jordán pasa por la región de Samaria, donde se encontraban los samaritanos. Y de acuerdo con los estudiosos, Juan el Bautista muy probablemente bautizaba cerca de la ciudad de Jericó y cerca de la ciudad de Betábara. Ahí lo pueden ver. Ahí pueden ver que cerca de la ciudad de Betábara y Jericó pasa parte del río Jordán, que está más o menos al norte de Jerusalén, un poco noreste de Jerusalén. Bueno, entonces tenemos que Jericó era una ciudad muy conocida, Jerusalén era el centro religioso de la época del pueblo judío, entonces era de esperarse que mucha gente de estas grandes ciudades, al escuchar la predicación de Juan el Bautista, pues simplemente caminaran unas horas, unos días, para ser bautizados por este profeta en el río Jordán. Y una vez habiendo aclarado dónde bautizaba más o menos Juan el Bautista, pongan atención que Marcos dice de dónde venía nuestro Señor Jesucristo. Dice en el verso 9, Jesús vino de Nazaret y de Galilea, muy al norte, Judea, sur, Samaria en medio, Galilea en el norte arriba. Pero hay cerca de Galilea, un poquito al sur, abajo de Cana, se encuentra el pequeño poblado llamado Nazaret. Y solamente vean la distancia que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar de Nazaret hasta más o menos Jericó para ser bautizado. Bueno, sin duda fue un viaje muy largo, muy interesante y que nuestro Señor tuvo que hacer para ser bautizado. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene de raro que una persona viaje de muy lejos para ser bautizado? Muchas personas sin duda lo hacían esto para ser bautizados por Juan el Bautista. Pero bueno, aquí pasa algo. La región de Galilea y la ciudad de Nazaret no eran bien vistas por los judíos de Judea, de la región del norte, de la región del sur. ¿Por qué? Les voy a recordar un poco de historia. Anteriormente, la región de Galilea, que era esta parte norte, le pertenecía al reino del norte de Israel. ¿Recuerdan? Les voy a decir, cuando estaba Salomón y el rey David, toda esta parte, tanto Judea, Samaria y Galilea, eran un solo reino. Se le llamaba el tiempo de Reino Unido. Después murió Salomón, se dividió el reino en 2. El reino del norte, que estaba gobernado por Israel, 10 tribus, y el reino del sur, que estaba gobernado por Judá,
una tribu, bueno, dos, había otra tribu por ahí. Era el reino del norte y el sur. El reino del norte, gobernado por Israel, fue conquistado por los samaritanos, y los samaritanos los gobernaron, sacaron a gran parte del pueblo judío de ese territorio y permitieron que gente de otros países viniera a la región de Galilea y los habitara. Entonces, por mucho tiempo fue conocido a Galilea como Galilea de los gentiles, porque eran pocos los judíos que estaban ahí morando. Y en tiempo del Señor Jesucristo no había cambiado tampoco la geografía ni las personas que habitaban allí. De hecho, los pocos judíos que vivían en Galilea eran mal vistos por los judíos más religiosos del sur. Entonces, ya solamente del hecho de que nuestro Señor Jesucristo viniera de Galilea y de una ciudad poco conocida, ya había un estigma por los judíos más conservadores en decir, ay, este seguro viene con otras ideas no muy apegadas a la ley de nuestro Dios. De hecho, vean cómo menospreciaban a nuestro Señor Jesucristo por venir simplemente de la región norte de Palestina. Y aún la misma gente que en un futuro fue apóstol, también la menospreciaba. Vayan conmigo a Juan capítulo 1, verso 45 y 46. Juan capítulo 1, verso 45 y 46. Vean lo que dicen. Juan capítulo 1, verso 45 y 46. Dice así la palabra de Dios. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Aquí ya dice de su poblado, de Nazaret. Verso 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. ¿Ya ven? Este judío, Natanael, que posteriormente se convirtió en apóstol junto con Felipe, menospreciaba a la gente de Nazaret, a la gente de la región de Galilea. Está diciendo, algo bueno puede salir de ese pueblecito que casi nadie habla de él. Algo bueno puede salir de esa región que solamente está plagada de gente que no adora a nuestro Dios, de gente gentil que adora otros dioses. Y Felipe le dijo, pues si no me crees, ven a verlo. Y sí, salía el Cristo. Y vean, también, esta yo lo leo, Juan capítulo 7, verso 41, dicen también de Jesús, otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea debe venir el Cristo? Menospreciando la región, ¿de Galilea debe venir el Cristo? Cuando simplemente hay puro gentil, donde nuestro pueblo fue desterrado para que los asirios trajeran a gente de otras naciones allí, donde la gente peca diciendo que tenemos que adorar los judíos y todos en otra región que no sea en el templo de Dios. Pero bueno, la gente que simplemente veía la región de Galilea con malos ojos y también al pueblo de Nazaret con malos ojos, pues simplemente no entendían la palabra de Dios, porque estaba profetizado que el Mesías saliera de allá. Vean lo que dice, aquí se acompáñenme, Isaías capítulo 9, verso 1 y 2. Isaías capítulo 9, verso 1 y 2. Isaías capítulo 9, verso 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Qué luz era? ¿La luz del día? ¿La luz de un platillo volador ahí en la noche? No, es la luz del Mesías. El Mesías iba a estar en la tierra de Galilea. A esta tierra llena de pecado le iba a resplandecer gran luz. Desde el pueblo más pequeño, Nazaret, la luz del Mesías los iba a iluminar. Y de hecho, John MacArthur dice en su comentario del Evangelio de Marcos, él menciona que esto era, por así decirlo, un reproche a la cúpula religiosa de Jerusalén. Al haber Dios permitido que el Mesías saliera de Galilea, de los gentiles,
Era un reproche a la cúpula religiosa en decirles, aunque ustedes tengan la Torá, aunque ustedes se crean que tengan el más grande conocimiento y una buena interpretación, todos ustedes están errados porque se están volviendo religiosos. No me están amando a mí. Entonces, como castigo para ustedes y para vergüenza de ustedes, el Mesías no va a salir de Jerusalén. El Mesías va a venir de la parte más oscura de Palestina, de Galilea, para que vean de que yo puedo traer luz en medio de oscuridad y que yo no estoy aprobando lo que ustedes están haciendo con mi ley y con mi pueblo en estos momentos, fariseos, saduceos y toda la cúpula religiosa. Y esto fue un duro golpe para los judíos en aquel entonces, para los fariseos, para los saduceos, un duro golpe. Sigamos con el verso 9 de Marcos capítulo 1. Y el verso 9 de Marcos capítulo 1 finaliza diciendo esto: y fue bautizado por Juan en el Jordán. Así termina, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Pero antes de que se llevara a cabo el bautizo, que Marcos aquí está diciendo, Mateo en su evangelio nos muestra que tuvo una conversación Juan el Bautista con Jesús. Antes de ser bautizado, ellos tuvieron una conversación muy interesante. Acompáñenme, por favor, a Mateo, capítulo 3, verso 14 y 15. Mateo, capítulo 3, verso 14 y verso 15. Para que podamos ver esta conversación que tuvo Juan el Bautista con Jesús antes de que fuera bautizado. Mateo, capítulo 3, verso 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. Dice, mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Hermanos, después de mucho caminar, nuestro Señor Jesucristo, de Galilea hasta la parte norte de Judea, aquí estaba Galilea, Nazaret, caminó a lo mejor por varios días. Después de mucho caminar, encontrar a su primo ya bautizando, escuchar el mensaje de Juan, él le dijo a Juan, Juan, me quiero bautizar. Lo primero que salió de la boca de Juan el Bautista no fue, sí, Señor, te bautizo, sino que fue, me opongo, no te puedo bautizar. La palabra oponerse, que dice aquí en nuestra traducción, se oponía, también se puede traducir como estaba por impedírselo o tratando de impedírselo. Entonces vemos una reacción un tanto curiosa. Jesús se acercaba con Juan y le decía, oye, me quiero bautizar. Y como si Juan se echara dos pasos para atrás y trataban de pedírselo, no pases al agua, no vengas a mí, yo no te quiero bautizar. Es una imagen que nosotros podemos tener, más o menos. Juan trataba de impedir que Jesús se bautizara por mano de Juan el Bautista. Bueno, ahí tenemos un punto. Y no solamente Juan trataba de impedírselo, como dice la palabra, sino que Juan mismo le da una razón a Jesús, porque le dice, vean lo que dice Mateo 3, verso 14. Mateo 3, verso 14. Mas Juan se lo oponía, o sea, trataba de impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Lo vuelvo a leer. Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Bueno, Juan el Bautista, como el Elías enviado por Dios, recuerden, en espíritu, era Juan el Bautista el Elías, pues aquella persona que iba a estar preparando el camino para cuando nuestro Señor, el Mesías, llegara para predicarles y hablarles del arrepentimiento. Juan el Bautista entendía que Cristo, siendo el Cristo, tuvo que haber nacido sin mancha y sin pecado. Entonces, un hombre que está por arriba de cualquier otro hombre y quien es digno de ser adorado, decía Juan el Bautista, ¿yo lo tengo que bautizar para arrepentirse? Solamente vean lo que dice Hebreos de Juan el Bautista, Hebreos 4:15. Vean lo que dice Hebreos 4:15. Vean lo que dice de nuestro Señor Jesús, Hebreos 4:15.
Hebreos 4:15. Dice así la palabra de Dios. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Juan el Bautista decía en su mente, a ver, yo bautizo para arrepentimiento. Las personas que vienen a mí, que yo les predico y que vienen a mí, que me dicen, quiero cambiar mi vida para bien, para seguir la ley de Dios, yo bautizo a estos judíos para que se sumerjan en el agua como símbolo de que han muerto y salgan del agua como símbolo de que han vuelto a nacer. Pero ahora está enfrente de mí aquella persona que es perfecta, que no tiene mancha, que es el Mesías, que es la persona más importante de esta tierra y quiere que yo lo bautice con el bautismo que se supone que yo le doy a pecadores. Se acerca a mí y me dice, ¿quiero bautizarme? Esto causó un choque en la mente de Juan el Bautista. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué viene a mí el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Por qué viene a mí pidiendo que sea limpiado cuando Él ya está limpio? Más que limpio, Él es santo, perfectamente santo. Bueno, y aunque Juan le da sus razones para no sumergirlo en el agua, nuestro Señor Jesús le da sus razones para ser sumergido en el agua, las cuales tuvieron más peso. Continúa diciendo nuestro Señor, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y hay muchas personas que se preguntan, igual que Juan el Bautista se preguntó, ¿por qué el justo y perfecto Jesús se bautizó? ¿Por qué si no era necesario que se bautizara? Él no necesitaba arrepentirse de absolutamente nada. Y hay dos razones por las cuales nos dice el texto que Él se bautizó. Primero, y lo dice claramente, para cumplir toda justicia. Esa es la primera razón, se la da Juan. Es necesario que yo sea bautizado para cumplir toda justicia. Y la razón número dos, para que todo hombre supiera que Dios respaldaba el ministerio de Jesús. Para que todo hombre supiera que Dios respaldaba el ministerio de Jesús. Vamos a analizar rápidamente la primera razón por la cual Jesús fue bautizado, para cumplir toda justicia. Y aquella persona que no tenía pecados, se identificó con los pecadores en un bautismo para pecadores. El Cordero sin mancha fue sometido en el agua, diseñado para pecadores, para decirle a la humanidad que Él iba a estar con él, con ellos, que Él iba a estar con este mundo. Y así como el bautismo simboliza una muerte, no es de que muera, simboliza una muerte para resurgir, era necesario que todas las personas que vieran el bautismo de Jesucristo entendieran que ese hombre en algún momento iba a morir para resurgir en gloria. Eso era el bautismo. Ser bajado en el agua era formar parte de la muerte. ¿Y qué creen? También dice la Escritura, cumplir toda justicia. Ustedes saben que Jesucristo es 100% hombre, ¿verdad? Pero también es 100% Dios. Así que cuando Él dijo, para cumplir toda justicia, le estaba diciendo a Juan el Bautista, yo voy a ser el único hombre que va a satisfacer la ira perfecta de Dios y que va a traer paz con los hombres. Soy el único hombre entre todos los hombres, santo y perfecto, que puede hacer la obra de la cruz. Y cuando termine esa obra, puedo decir, consumado es. Soy el único. Yo soy el único que puede satisfacer toda esta justicia. Por eso es necesario que yo cumpla con toda la ley de Dios. Ahí está, toda justicia. Y entonces nos quedaría con el siguiente punto. Jesús también tuvo que ser bautizado para que todo hombre, toda la humanidad supiera que Dios respaldaba el ministerio de Jesús. Y esto lo vamos a ver en los siguientes versos. En los versos 10 y en los versos 11. Pero antes de ir a Marcos, Juan entendió que Jesús tenía que ser bautizado con estas dos grandes razones. Entonces simplemente dice en Mateo que entonces le dejó, fue bautizado. Pero mientras nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, o sea, sumergido en el agua, de acuerdo a varios comentaristas, ahora, dejando a un lado a Mateo, Lucas nos narra que nuestro Señor Jesucristo, mientras era sumergido, hizo algo importante. Vean, vayan conmigo a Lucas capítulo 3, verso 21.
Entonces ya tenemos esta idea. Mucha gente se estaba bautizando. Jesucristo baja a Jerusalén para ser bautizado. Juan el Bautista lo ve y le dice, no te puedo bautizar. Jesús le dice, es necesario para que se cumpla toda justicia. Cede Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, bueno, está bien, te bautizo, porque es parte de la voluntad de Dios. Y ocurre esto. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Escuchen, y orando, el cielo se abrió. Esta palabra, y orando, que Lucas menciona que nuestro Señor oró mientras se bautizaba. Ahora, si ustedes ven predicaciones en internet o leen comentarios o Biblias con comentarios también, a lo mejor habrá personas que se aventuran a decir, y Jesús oraba esto y esto. O Jesús estaba orando mientras estaba siendo bautizado por esto. Pero el texto no nos dice por qué estaba orando Jesús. No nos dice, Lucas no nos dice por qué estaba orando nuestro Señor Jesucristo mientras estaba siendo bautizado. Entonces, todo lo que digan los comentaristas es mera especulación. Es mera especulación. Pero entonces, ¿qué es lo importante de que Jesús esté orando? Eso mismo, que Jesús oraba. Eso es realmente lo importante y es ahí donde tenemos que poner nuestra atención. ¿Por qué? Porque ¿para qué sirve la oración, hermanos? La oración es el medio por el cual Dios ha designado que sus hijos le pidan al Padre Celestial. Dios quiere que sus hijos hablen con Él para que también le pidan cosas a Él y Él pueda responderles a sus oraciones. Vayan conmigo, Mateo 7, versos 7 al 8, vean lo que dice de esto. Mateo 7, versos 7 al 8. Dice así la palabra de Dios, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces, la oración, hermanos, en sí es un medio en el cual nosotros podemos decir a nuestro Padre, Padre, necesito esto, por favor, suple mi necesidad. Pero también la oración no solamente es un medio por el cual el creyente tiene que decir a Dios, dame. Claro que no, que es parte de, pero no solamente se ocupa para eso la oración. La oración también es el medio por el cual el creyente tiene comunión con su Padre, simplemente para pasar un rato con Él, para tener mayor comunión con su Dios, para conocerlo más. Entonces, aquí vemos que Jesucristo practicaba una oración constante, rigurosa, para hacerle ver al Padre que lo consideraba en cualquier momento. Simplemente es eso. Si el Señor oraba, ¿era para qué? Para decirle, Señor, en medio de mi bautizo, tú estás aquí conmigo. Tú estás aquí conmigo. No puedo hacerte un lado en medio de mi bautizo. Necesito tener una comunión contigo en todo momento. ¿Y solamente aquí vemos que Jesús tenía una vida de comunión con Él? Claro que no. En varias partes de las Escrituras vemos que nuestro Señor se apartaba de la gente para tener comunión con el Padre. Vayan conmigo a Lucas capítulo 5, verso 15 y 16. Y aquí encontraremos algo muy curioso. Lucas capítulo 5, verso 15 y al 16. Lucas capítulo 5, verso 15 y 16. Tal vez para ti, humano, gente terrenal como nosotros, pasar tiempo con Dios en oración para nosotros quizá no sea tan importante. Pero déjenme decirles que para Jesús era muy importante pasar tiempo con Dios en oración. Vean lo que dice esto. Lucas 5, verso 15 y 16. Pero su fama, o sea, de Jesús cuando ya estaba en su ministerio, pero su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Escuchen. Mas él se apartaba a lugares desiertos y ¿qué? Y oraba. Ahora, solamente imagínense este momento en la historia. Miles y miles de gente se acercaban a Jesús no solamente para escucharlo predicar,
Después de la predicación o antes de la predicación, ¿qué hacía Jesús? Sanaba enfermos. Sanaba. Y dice la Escritura que poder salía de él. Y si poder salía de él, se sentía cansado, como cualquier ser humano. Recuerden, era 100% hombre. Entonces Jesucristo se cansaba, estaba agotado. Y uno puede decir, ¿sí iba a dormir? No. Que después de tener un día de trabajo, ¿qué es lo que hacía? Oraba. Y ahora ustedes pueden decir, ¿qué más importante? ¿Su ministerio o comunión con Dios? ¿No creen que gente que estaba sufriendo mucho, se le acercaba a Jesús para decirle, ¿quiero ser sanado? ¡Claro! Gente sin brazos, gente sin ojos, gente con enfermedades como la lepra, que se te cae la piel, querían recibir un milagro de Jesús. Y uno puede decir, Jesús es tan inconsciente porque tanta gente sufriendo y él se mete a orar. Y Jesús le respondería a esa gente, no soy inconsciente, es que yo necesito orar. Es que ellos necesitan que yo ore para que yo les pueda servir como el Mesías esperado. ¿Qué es más importante? ¿Hacer o pasar tiempo con Dios? Hermanos, lo dice Eclesiastés, hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Pero tú pecarías si te dedicas a hacer cosas y no pasar comunión con Dios. Como también pecarías si te dedicas simplemente a estar encerrado a tu cuarto y olvidarte de tus deberes personales y de la casa. Tiene que haber un equilibrio. Pero el punto de este texto, hermanos, es que el Señor, en medio de tanto trabajo, nunca menospreció levantar una oración para su Señor. Jamás. Sino que Él siempre estaba considerando a su Dios. En cada momento, en cada instante. Y eso era parte de su vida como el Mesías. Ahora sí, ya dejando en claro este pequeño detalle, pero muy importante, de que Jesús, cuando fue bautizado, estaba en oración, vayan a Marcos capítulo 1, verso 10. Marcos capítulo 1, versículo 10. Marcos capítulo 1, verso 10 dice, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Bueno, y luego es una palabra, es una expresión que Marcos está usando para su audiencia romana, que simplemente está diciendo, pon atención, esto es importante, pero, y luego te da a entender, no olvides el contexto pasado. ¿Cuál es el contexto? Que Jesús vino de Galilea a Río Jordán para ser bautizado por Juan de Bautista. Juan de Bautista le dijo, no, espérate, no, te doy mi razón, es necesario que se cumpla toda justicia. Juan de Bautista accede, es sumergido, Jesús ora, y cuando ocurre esto, y luego de que ocurre esto, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Y noten que aquí ocurre un gran acontecimiento, hermanos. Los cielos fueron abiertos. Pero esta palabra de que los cielos fueron abiertos no es una palabra como cuando dices abro la puerta. No es una palabra de simplemente abro una puerta, abro una ventana. No es una palabra que se ocupa así. La palabra que se está ocupando aquí para abrirse es la palabra griega de sigizo. Es la palabra griega sigizo, lo cual significa no abrir como una puerta, sino desgarrar. Desgarrar, romper, dividir. Es una palabra agresiva. Y es esta misma palabra que Marcos ocupa cuando describe que en el templo, cuando murió Jesucristo, el velo fue rasgado. Es la misma palabra. Vean, yo la leo. Marcos dice, Marcos 15:38. Entonces, el velo del templo ¿qué? Rasgó en dos, algo agresivo, se rasgó en dos, de arriba abajo. No simplemente el templo se abrió, no, se rasgó, algo agresivo, algo que se necesita hacer fuerza, algo intenso, algo fuerte. Y uno puede, después de leer esto y entender la palabra de sigizo, de rasgar,
Dices, ay, caramba, pues si tan agresivo fue que se rasgaron los cielos, pues sin duda va a ser Dios bajar fuego y va a quemar a todos los pecadores. Y Jesús va a estar viendo y Juan el Bautista van a estar viendo y decir, todos los que vinieron a bautizarse se están quemando, Señor, ¿qué hacemos? No. ¿Saben qué es lo que después ocurre cuando se rasgan los cielos agresivamente? Ocurre algo muy hermoso. Viene el Espíritu Santo. ¿Hay un contraste aquí? Si fuera la palabra simplemente griega de abrirse, bueno, pero imagínate, tú estás contemplando el bautismo de Jesús. Él sale del agua, de repente los cielos se abren como si los rasgaran. ¡Jas! ¡Jas! Y tú esperas lo peor, tú estás viendo y te quedas así, y de repente, tranquilo, suave, apacible, baja el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Qué contraste? Es un contraste. ¿Pero por qué? Bueno, sin duda abrirse los cielos refleja el poder de Dios, pero el hecho de que y al Espíritu bajaba como paloma, descendía como paloma, es para ver cómo el Espíritu Santo se iba a posar sobre nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí hay un debate entre los teólogos. Hoy puro debate, pura cosa que se contradice. Hay teólogos que dicen que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios, están diciendo literalmente que el Espíritu Santo en este momento histórico, en este único momento, bajó de los cielos en forma de paloma literal. Todos lo vieron. Hay teólogos que dicen eso. Que literalmente en ese preciso momento bajó en forma de paloma para que todos lo vieran. Después de que los cielos se rasgaron, bajó y se posó con Jesús. Pero hay otros, entre ellos John MacArthur, teólogos, que dicen que no bajó en forma de paloma per se, sino que simplemente se vio, de algún sentido, vieron al Espíritu Santo bajar tranquilo, apacible, con serenidad sobre Jesús, haciendo alusión a una paloma, o sea, con la elegancia, con el porte de una paloma. Y bueno, sea cual sea la postura, lo importante no es enfrascarnos que si fue paloma o no fue paloma. Lo importante es de que el Espíritu Santo bajó de los cielos para posar sobre el Hijo de Dios. Eso es lo realmente importante del texto. Bajó para posar sobre el Hijo de Dios. Y aquí, hermanos, se cumple una profecía que da credencial a Cristo como el Mesías. Vayan conmigo a Isaías 11:2. Isaías 11:2. Esto tenía que tener el Mesías, al Espíritu de Dios posando en él. Dice Isaías 11:2, y reposará sobre él, o sea, sobre el Mesías, el Espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo. Y vean lo que dice Isaías 42:1. Isaías 42, verso 1. Dice así la palabra de Dios, Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene complacencia. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Se acuerdan el significado de la palabra Cristo? Así empezamos, ¿no? Dice la palabra en Marcos capítulo 1, verso 1, principio del evangelio de Jesús, Cristo o Jesús el Cristo. ¿Se acuerdan del significado de la palabra Cristo? Bueno, si no se acuerdan, yo se los digo. La palabra Cristo viene de la palabra hebrea Mesías. Esta es la palabra griega, la cual proviene de la palabra hebrea Mesías. Es una transliteración y ambas palabras quieren decir ungido, el ungido. ¿Pero el ungido de qué? El ungido por el Espíritu Santo. El Cristo es el ungido, ya no con aceite, como lo hacían con los reyes o con los profetas, o con el sumo sacerdote, sino el Mesías iba a ser aquella persona que iba a ser ungida por el Espíritu Santo de Dios.
Ese es el Cristo. Entonces, aquí vemos que el Espíritu Santo está avalando a Jesús como el Mesías y en ese momento se posa como él para decir, hoy empieza tu ministerio como el Mesías, porque el Mesías tenía que ser ungido. El Cristo tiene que ser ungido por mí, por la tercera persona de la Trinidad. Y bueno, el Espíritu Santo da testimonio al posarse sobre Jesús de que él es el Mesías. Pero ¿qué hay de Juan el Bautista? El llamado Elías, el hombre con el espíritu de Elías, aquel que iba a preparar el camino. ¿Él lo reconoció como el Mesías? ¿Qué dijo Juan el Bautista de Jesús? Si Juan el Bautista fue el hombre que iba a preparar el camino del Mesías, pues lógicamente él tenía que reconocer al Mesías. Lógicamente. ¿Qué creen? Si lo reconoce. Vayan a Juan, al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 31 al 34. Ahora, el que va a hablar es Juan el Bautista. Pero ¿quién escribió el Evangelio? El apóstol Juan. Muy probablemente, bueno, el apóstol Juan escribió el Evangelio, quien fue, antes de ser apóstol de Jesús y discípulo de Jesús, fue discípulo de Juan el Bautista. Entonces, para él le sonaron mucho estas palabras. Para él fueron muy importantes. Y dice así, Juan capítulo 1, verso 31 al 34. Y yo no le conocía, dice Juan el Bautista, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dice el verso 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Le preguntan a Juan el Bautista, ¿tú has visto al Mesías? Sí, lo he visto. ¿Quién es? Aquella persona que yo bauticé en el río Jordán. ¿Cómo lo sabes? Porque Dios me dijo, recuerdan él al profeta, Dios me dijo que cuando yo estuviera bautizando, la persona a la cual el Espíritu Santo descendiera sobre él, se posara sobre él iba a ser el Mesías. ¿Y qué creen? Ya lo vi, es Jesús de Nazaret, él es el Hijo de Dios. Yo, como el Elías profetizado, doy testimonio de que este hombre específicamente es el Mesías esperado por todos nosotros, aquel que le va a traer salvación a Israel, y no solamente a Israel, sino a todo el mundo, por medio de su sacrificio. Juan el Bautista dio el testimonio, y uno puede decir, bueno, una persona ya muy preguntona dice, bueno, el Espíritu Santo ya dio testimonio porque se posó en él. Juan el Bautista da testimonio porque vio al Espíritu Santo al posarse en él. ¿Qué hay del Padre? La Trinidad son tres. ¿Qué hay del Padre? ¿Qué testimonio da el Padre sobre Cristo? ¿Es o no es el Mesías? Bueno, vean lo que dice Marcos capítulo 1, verso 11. Bueno, Marcos capítulo 1, verso 11 dice la palabra de Dios. Después de que fue bautizado, de que el Espíritu Santo descendió, cuando se rasgaron los cielos, dice, y haciendo una añadidura, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora vean cuando dice, y vino una voz de los cielos. Cuando los cielos fueron rasgados, no solamente bajó el Espíritu Santo, sino que fuerte y claro, Dios, el Padre, dijo, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Literalmente, tú eres mi Hijo amado, es el Hijo, el amado. Esta persona es el Hijo, el amado, literalmente, de Dios. Y estas palabras nos recuerdan a una profecía mesiánica del Salmo 2:7. Dice así, yo lo leo. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Dios, para que toda la gente viera que no solamente era el Espíritu Santo, el testimonio de un hombre llamado profeta y de una voz de los cielos, sino que dijo, voy a citar mi propia palabra. A este hombre le voy a decir mi hijo. Porque todos los judíos entendían que mi hijo, el Hijo de Dios, es el Mesías. Entonces, este es mi hijo, el único, a quien yo amo. Y este pasaje de los Salmos se considera un pasaje, hermanos, tanto para judío como para cristiano, como un pasaje mesiánico.
Entonces, alguna persona podría decir, este Cristo es superior a los hombres. Está bien. Pero este Cristo que es llamado Hijo de Dios, ¿qué tan arriba es su autoridad? Vayan a Hebreos capítulo 1, versos 5 al 8. ¿Qué tanta es la autoridad de este Mesías tan esperado? Hebreos capítulo 1, versos 5 al 8. Recuerden una cosa, amigos. Recuerden una cosa, hermanos. Dios ya le había dado títulos de honra a los hombres. Este es mi mensajero, decía Dios. Este es mi amigo, como Abraham. Pero jamás se le ha dado a nadie el título de hijo, y menos de hijo amado. Y vean lo que dice Hebreos 1, 5 al 8 sobre este Hijo de Dios, el único, el primogénito Hijo de Dios. Dice, porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Lo cual implica algo, hermanos. ¿Se dan cuenta? El Hijo de Dios tiene un trono, tiene un cetro. Solamente en el Antiguo Testamento, cuando se menciona a Dios, solamente Dios tiene un trono y solamente Dios gobierna. Entonces, si Dios el Padre tiene un trono y solamente Dios gobierna, y el Hijo de Dios, el Mesías, que está bautizado, se está siendo bautizado en el río Jordán, tiene un trono y un cetro para gobernar, entonces, este Hijo de Dios no es solamente un hombre, sino es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Yo lo leo, 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Escuchen, el cual es la imagen de Dios. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso, porque no solamente era un simple humano, sino porque este hombre que se estaba bautizando en el río Jordán también era 100% Dios. Por eso el Padre desde los cielos le dijo, tú eres mi hijo amado, porque compartimos naturaleza, y por eso en ti tengo complacencia, porque tú eres la segunda persona de la Trinidad. Nada más por eso. Y vean lo que dice Isaías 42:1. Y estas palabras no solamente las dijo Jehová por decirlas, sino igual como el Salmo 2, también las dijo para que toda gente viera la profecía de Isaías y dijera, efectivamente, es el Mesías esperado. Vean, ya leímos Isaías 42:1, pero lo vamos a volver a leer porque hay otra cosa que recalcar. Dice Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, escuchen, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, en quien mi alma tiene complacencia. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Hermanos, aquí nosotros por medio del bautismo de Jesús podemos ver algo muy, muy grande, que la Trinidad y el profeta esperado estaban avalando a Jesús como el Mesías. Entonces, si tenemos a la Trinidad avalando a Jesús como el Mesías, ustedes pueden estar seguros en su salvación. Porque este hombre vino con un solo propósito, dar su vida por rescate de todos nosotros. Entonces, si este hombre fue avalado por los mismos cielos, tú puedes decir, Cristo, deposito en ti toda mi esperanza, toda mi confianza, y yo sé que así como tú moriste en la cruz y después a los 3 días resucitaste, yo sé que yo también voy a resucitar. Hermanos, aquí concluimos. La tercera parte del bosquejo es la Trinidad en el Jordán, pero eso ya lo vamos a ver en la siguiente semana. Hoy simplemente quédense seguros, hermanos, ¿de qué? De que su salvación está siendo avalada por esta misma Trinidad, porque ese Jesús que murió en la cruz tuvo todas las credenciales para ser el Mesías esperado. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar.